Estamos con el médico veterinario Guillermo Cáceres, quien es ejecutivo de asociados de Isowin, la granja que recientemente ha anunciado ser el jugador más grande dentro del sector porcino, con poco más de 12.000 madres, algunas más de 12.000 madres, ya nos vas a contar, Guille. Gracias por recibirnos. Contanos primero, si podés describirnos un poco qué es Isowin. Ana, buen día, gracias por contactarme vos también. Bueno, Isowin es una empresa de producción porcina primaria que surge, digamos, hace algunos años de la unión de dos productores porcinos que encontraron que la viabilidad del negocio y la sustentabilidad se iba a dar de alguna manera en el asociativismo, que es un poco la palabra que marca la cultura de Isowin. Y bueno, y juntos empezaron con muy pocas madres, pero entendiendo que la escala iba a dar la ventaja competitiva más importante. Entonces, a medida que transcurrieron los años, fueron evolucionando y creciendo. Y el crecer, uno siempre lo relaciona, Ana, con crecer en madres, pero en realidad tiene que crecer toda una estructura empresarial, ¿no es cierto?, para poder acompañar la producción. En ese camino estamos, en esa evolución la empresa continúa, y hoy, bueno, nos encuentra, después de algunos crecimientos escalonados, por ejemplo, de haber pasado de 3.000 hembras a 6.000 y de 6.000 a 12.800 en el día de hoy, con más de 540 partos semanales, lo que te genera, Ana, un flujo aproximado de 7.300 lechones por semana. Esa es la idea de producción primaria. Isowin tiene su sitio 1, todo el sitio de reproducción, muy cerquita acá de Montevideo. Bien. Entonces, para cerrarte un poco el ciclo productivo, esos lechones que se generan destetados por semana van a ir a ocupar plazas de destete-venta. ¿Sí? Tenemos el modelo de win to finish, no de sitio 2 y de sitio 3. Entonces, ¿cómo se generaron todas esas plazas? De alguna manera, algunas son propias de la empresa, pero después Isowin entendió que había que abrir el juego a nuevos interesados de alguna manera, ¿no? A productores agrícolas principalmente que veían una oportunidad de entrar en el negocio porcino, de hacerse productores, de tener su granja de engorde y de alguna manera, bueno, transformar sus cereales en carne y en proteína animal. Ese es el modelo que empuja hoy a Isowin, digamos, esa es la cultura, es el ADN de la empresa. Por eso hoy Isowin ya tiene más de 8 o 9 asociados, que cada uno tiene su propia granja o más de una, y que también va creciendo en sí mismo, digamos, porque puede comenzar con una nave llamamos a una estructura que contempla 2 habitaciones o 2 galpones que alojan 6.000 animales destetados. Entonces, bueno, hay granjas asociadas de una nave, otras de 2, otras que han ido creciendo y que hoy tienen 3, y otras que han comenzado con el modelo completo de 4 naves, es decir, 24.000 plazas en un lugar, en una granja, ¿no es cierto? Así que bueno, esa es un poco la explicación productiva y cómo nos organizamos para el trabajo. Una empresa madre, conocedora, que tiene todo el conocimiento para producir cerdos, que viene de muchos años, Fernando Villavicencio, socio fundador, y Lisandro Culazo también, tienen su historia particular en el sector, juntos en Isowin, buscando la potenciación, ¿no? Y el dar lugar también a que nuevos jugadores puedan entrar en el sistema nuestro. En esto que me estás contando del crecimiento escalonado, hablas, me decías recién, prácticamente duplicaron recientemente entonces la capacidad productiva. ¿Cuáles son los desafíos a nivel productivo, a nivel operativo, que implica semejante, duplicar todo al doble, digamos? ¿Cuáles son los principales desafíos y cómo los han ido resolviendo? Hay una gran demanda, Ana, tenés toda la razón cuando lo preguntás, digamos, que es realmente el equipo humano, o sea, tener muy capacitado las diferentes escalas de todo el equipo que conforma Isowin en reproducción, y no solo la gente que está en producción.
O sea, administrativamente también hay que acompañar ese crecimiento, o sea, todo es el doble. Entonces, creo que es muy fuerte y muy importante y está muy enfocado el tema de eh, tener un equipo de supervisores muy maduro, primero, que son los líderes de los equipos y de las células de trabajo, como llamamos aquí adentro, y obviamente ir incorporando personas con capacidades, con habilidades que necesitamos encontrar y desarrollar también. Entonces, el equipo humano es clave. ¿Por qué? Porque, como te explicaba antes, el crecimiento fue rápido, eh, duplicar de 3.000 a 6.000, la verdad que lleva toda una preparación de los equipos, pero también de las instalaciones, la inversión que hay que acompañar ese crecimiento. No sé, yo pienso ahora, por ejemplo, el vestuario nuevo que hubo que hacer, Ana, por ejemplo, ¿no? Sitio 1 tiene 110 personas trabajando durante todo el día, cómo esas personas llegan a trabajar, el organizar toda la movida, digamos, ¿no? Para que se cumpla en tiempo y forma. Entonces, desde la preparación de las cachorras, tener los animales, prepararlos bien, pero toda la estructura que debe acompañar. La verdad, un desafío enorme. Y ahí hasta yo mismo me sorprendo y me saco el sombrero, ¿no? Por los que lideran toda esa acción, por ejemplo, en sitio 1. Cuando eso ocurre, tiene que haber una, una organización y un planeamiento muy definido con las plazas de engorde, con las plazas de win to finish. Entonces, si yo como desarrollador del negocio, que es una de mis funciones, el trabajar con asociados, cómo coordinar también que toda esa preparación de un animal joven, que es una cachorra, para cuando llegue el momento, la plaza de engorde nueva no tenga tiempo muerto o que el tiempo muerto sea lo menos posible. Entonces, ¿cómo se organiza? Y ahí sí hay una función de mucha gente para que dar los servicios, tener los partos, los destetados, vaya ocupando planificadamente las plazas de engorde y congeniando con las nuevas asociadas y con las que van a venir. Por ejemplo, hoy en día tenemos algunas que están en construcción, granjas en construcción. Entonces vos decís, ¿y para cuándo va a estar listo la primera nave, la segunda? ¿Cuándo puedo prever llevar lechones ahí? Claro, todo eso te anticipa todo el trabajo en la reproducción. Entonces tiene que haber, Ana, una coordinación fina de los profesionales que intervienen acá. Por eso te hablaba antes de un cuerpo de supervisores muy, muy comprometido, sintiéndose parte de la compañía, pero también con las habilidades y las capacidades necesarias para comprender todo esto. Porque ISOWIN tiene una característica que nunca paró. Una empresa que permanentemente evolucionó y siguió creciendo y apostó, digamos, a pesar de las problemáticas que hemos sufrido y bueno, y seguir para adelante y no dejarnos caer. Y bueno, y buscar siempre, Ana, una cosa importante es un escalón más de profesionalismo. No estamos solos, hay socios que tenemos que atender bien, que tenemos que profesionalmente poder dar lo mejor desde lo productivo, lo mejor desde lo comercial, lo mejor desde la tecnología que usamos. O sea, hoy no es ISOWIN solo, somos todos y tenemos nuestros socios que también tenemos que darle el mejor servicio, ¿no? Guillermo, hablabas recién de las problemáticas, de los desafíos que a veces se presentan, que aparecen y que, bueno, hay que sortear. ISOWIN el año pasado estuvo lamentablemente dentro de las granjas que sufrieron el brote de Augeski, de enfermedad de Augeski. La pregunta es cómo gestionaron esa crisis que hoy, pocos meses más tarde, nos permite estar hablando de crecimiento, de un plan de expansión que se concretó. ¿Cómo fue eso? ¿Nos querés contar un poco? Sí, a ver, Ana, un golpe durísimo, la verdad, una enfermedad vieja, endémica en nuestro país, que siempre se mantuvo escondida en algún lugar. Bueno, lamentablemente, a pesar de nuestras normas de bioseguridad, que son bastante completas, pero evidentemente hubo alguna problemática, bueno, sufrimos el ingreso de la enfermedad primero en un engorde, eh,
tratamos de trabajar y diagnosticar lo más rápido posible. Todo se confunde en un primer momento, evidentemente, con una neumonía, con una pleuroneumonía, con presencia de fumonicinas también que habíamos detectado, pero bueno, finalmente el diagnóstico positivo. Y a partir de ahí fuimos haciendo cosas para tratar de generar, de cercarla a la enfermedad, de que no trascienda. Cambiamos de planta de alimento, limitamos el movimiento de personas, cambiamos de tolvas para poder entregar los alimentos en las diferentes granjas, pero bueno, un montón de cosas, pero que evidentemente la enfermedad se transmitió a otros sitios y lamentablemente llegó a sitio 1 también. Obviamente, Ana, el impacto desde lo económico, desde lo productivo, desde lo emocional, es muy fuerte, pero no te da tiempo para lamentarte demasiado, digamos, ¿no? Tenés que rápidamente armar un plan de acción. Tuvimos asesoramientos muy indicados de nuestro asesor Joaquín Sporker de Chile, bueno, el médico veterinario a cargo de todo, Diego Goñi, que hace 22 años que trabaja en la empresa, y todo el equipo también de veterinarios y de supervisores, y todos, bueno, enfocando cómo salimos de acá. Evidentemente hubo que tener rapidez y un plan claro. Un plan claro que consistía en vacunar el plantel, pero nos encontramos con la problemática de que no había el stock suficiente de vacunas en nuestro país. Claro, cuando hacemos las cuentas y vemos tenemos que vacunar en sábana, necesitábamos, no sé, 30.000 dosis o mucho más, perdón, eran más de 30.000. Entonces, claro, no había en stock. Tuvimos que gestionar de alguna manera con el laboratorio y con SENASA el poder tener vacunas, y la recomendación era vacunar con una vacuna virus vivo inactivado. La reglamentación vigente en Argentina, y que tiene muchos años, no estaba esa vacuna habilitada, creo que hoy todavía no lo está, tenía que surgir como a pedido, como una excepción, digamos. Bueno, se logró. Pudimos traer la vacuna con todas las habilitaciones del caso, vía el laboratorio, y armamos el plan, Ana. Un plan de vacunación en sábana, varias vacunaciones en sábana en reproducción. No podía quedar un animal sin estar vacunado. También se trabajó en la zona con un anillo perimetral, y Sowin trabaja fuertemente con los productores de la zona, en una mesa de productores porcinos de Montebuey. Entonces, bueno, hoy estamos nosotros en el baile, pero lo que hay que entender que esto nos puede pasar en cualquier granja, digamos. Nos tocó a nosotros, lamentablemente, una enfermedad que todos los años toca algo, pero claro, ahora tocó grande, ¿no? En la fiesta fue grande. Entonces, la repercusión también es muy fuerte, pero creo que el aprendizaje también. Y acá me parece que lo que siempre hablamos y que nunca a veces terminamos de comprenderlo, de que nos haga mella firme, es el tema de bioseguridad. Yo lo que te puedo decir y lo que puedo decir a mis colegas y a los productores de cerdos es incrementar absolutamente todo lo que se pueda. Y hay cosas que quizás son mínimas o que no las tenemos tan detectadas y que pueden ser causa de un problema, como simplemente el que ingrese a una granja herramientas mal desinfectadas, porque viene un contratista, una persona que necesito, el electricista, bueno, situaciones menores que ocurren todos los días y que a uno le cuesta creer, decir, che, no, pero bueno, por acá no, el alambrado está roto, no cierran bien las puertas, la tranquera, bueno, cosas que por ahí son pequeñas, pero que pueden ocasionar un gran daño. Entonces, salimos con el plan, Ana, también involucramos los engordes, o sea, toda la línea de producción de destete a venta también estuvo y está siendo vacunada a doble dosis. Entonces, hoy en día, después de que pasaron algunos meses, habiendo hecho las sábanas varias en reproducción, más las medidas de bioseguridad, más la vacunación en los engordes, hoy tenés un plantel que podemos monitorear, porque podemos detectar anticuerpos marcados de alguna manera que reaccionaron o que el organismo reaccionó contra el virus vacunal
y podemos diferenciarlo del virus de campo mediante análisis de sangre que hacemos de forma seriada. Eso nos permite ver el nivel de óptimo de la vacunación. Y por suerte va muy bien, o sea, la vacuna es muy efectiva y el control es muy efectivo siempre que podamos hacer una vacunación correcta. Correcta significa todos los individuos que hay que vacunar bajo el plan que está definido y bien aplicado. Entonces, bueno, armamos capacitaciones de las personas para que puedan entender la problemática. Todo el mundo pudo entender en el baile que estábamos y qué nos tocaba hacer a cada uno. Entonces, bueno, señores del engorde, vamos a armar un equipo de vacunadores para poder dar soporte en las granjas asociadas. Ah, bueno, pero la granja tiene su personal. Fenómeno, pero lo vamos a apoyar. Vamos a hacer un trabajo más enfocado, más tranquilo, pero más preciso. Bien hecha las inyecciones. Bueno, y ahí estamos. De nuevo, me traes a esto de nuevo la importancia del personal, ¿no? En El cualquier equipo, cuestión, pero en no, esto, crítico. no. Siempre es importante, porque, Ana, las tareas están diarias, están en manos de las personas que son las que ejecutan. Una de nuestras funciones como veterinarios, si vos querés, como jefe de producción, lo que toque, es poder enseñar, es poder transmitir los conocimientos para que esas tareas se puedan hacer correctamente. Entonces, fue clave la gente, pero fue clave que comprendan el problema que teníamos, el golpe que nos dio desde lo productivo, desde lo económico, ni hablar. Pero bueno, yo creo que también, y acá hay otro punto importante, Ana, para mí, es que la dirección de la empresa comprendió que esto era un mal paso, que esto era una batalla perdida, pero que de ninguna manera podía detenernos en nuestra visión de empresa, en nuestra misión de crecer. Al contrario, ellos nos apoyaron mucho más fuertemente, nos dieron todos los recursos que planificadamente necesitábamos de tener con nosotros, y eso es invaluable, digamos, cuando el director de la compañía se pone al frente y realmente te apoya en tus decisiones técnicas, por decirlo así, que obviamente involucran recursos de todo tipo. Bueno, eso vale muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, estamos en la lucha, estamos en la pelea todavía. Este es un camino largo porque tenemos que lograr volver a la negatividad de la enfermedad. Bien. Y eso va a llevar tiempo porque hay que ir buscando esos niveles de anticuerpos, tener individuos negativos que puedan ser el futuro plantel reproductor todo negativo. Entonces, bueno, hay que dar toda la vuelta, pero vamos controlando muy bien el tema sintomático y del efecto de la enfermedad que te produce, digamos, la pérdida. Entonces, después del problema, y hace poco presentamos nuestra granja también en GITEP, claro, nuestros números por el crecimiento y por la problemática en particular todavía no están acomodados. Ahora, lo que presentamos de un año, ¿no? Hasta el mes pasado, un año para atrás, que involucró todo el periodo. Ahora, lo que nosotros vemos hoy, en vivo y en directo, en las granjas, en los cerdos de la línea de producción actual, la faena cómo se está dando, todo el tema sanitario como un todo, hoy, evidentemente estamos mejor. Entonces, el plan completo, no solamente por Augeski, sino todo el plan sanitario que involucra otras enfermedades que no podés perder de vista, está teniendo una evolución muy positiva. Mensaje final para mí como veterinario, como parte del sector es fuerte el golpe, es una enfermedad difícil que lleva tiempo, pero hay que organizarse bien bajo un plan, bien asesorado porque no la tenemos tan clara, porque no la vemos todos los días, pero sí con un plan y con las herramientas como ser la vacuna y la bioseguridad y la gente que tiene que acompañar con la capacidad, yo creo que podemos derrotarla, y está el caso español, por ejemplo, ¿no? Para mirarlo en concreto, que es de éxito. Así que bueno, ahí vamos, Ana.
Bueno, muy bien. Lo importante del mensaje es esto, digamos, es fuerte el golpe, la escala de Isowin hace que el golpe haya sido mucho mayor, o sea, Sí, para cualquier productor es un golpe fuerte, para Isowin mucho más, pero el mensaje por ahí es, bueno, eso no atravesó o no detuvo el resto de las operaciones y totalmente. el plan de expansión y se puede seguir adelante. Totalmente, y con toda la organización entendiendo la situación, desde la persona que está en la granja, los veterinarios y toda la administración también, comprendiendo que, che, hay una deficiencia en los animales que van a faena. Sí, evidentemente, hay deficiencia en el número de destetados, de nacidos totales. Obviamente hay un impacto productivo, pero acompañaron todos y eso fue muy importante. Bien, te cambio de tema, Guille, ya para ir terminando. La producción a gran escala siempre tiene un desafío mayor en términos ambientales. ¿Cuáles son las Sí. estrategias que utiliza ISOWIN para asegurar la sostenibilidad de las granjas? Ana, la provincia de Córdoba, que es donde están la mayoría de las granjas instaladas, realmente tiene eh, fuertemente, digamos, desarrollado todo este tema. El tema de cómo es la habilitación de un predio, cómo es el proyecto de, por ejemplo, la granja que se va a instalar, la cantidad de animales, qué hacer con los efluentes, qué hacer con los cadáveres. La verdad que en ese sentido, por ejemplo, lo vemos como que está adelantada respecto a otras provincias, ¿no? Y que otras provincias están caminando, desarrollando, y creo que en ese sentido Córdoba es un poco el modelo. A ver, tema efluentes, por ejemplo, claramente hay que tener no solamente bien definida la recepción de los efluentes de los galpones, con lagunas que comprendan la estadía de ese efluente correcta para luego poder, por ejemplo, utilizarlo en un fertirriego que te va a permitir tener un tamaño menor de laguna, un punto importante, una gestión correcta del efluente, digamos, en su sedimentación y para poder utilizar luego como fertirriego. Entonces ahí tenés un ciclo positivo. Algo que es desecho de nuestra producción porcina es un insumo de la agricultura. Y está muy bien definido cómo hacer ese fertirriego, asesorados, por supuesto, por profesionales, por ejemplo, del INTA, que te permitan decir, bueno, si tenés tal carga animal y vas a producir tanta cantidad de desechos, vamos a necesitar tener X cantidad de hectáreas para poder hacer fertirriego. Entonces ahí ya tenés que visualizar como un todo el lugar donde te vas a implantar. Por otro lado, siempre tener en cuenta cercanías con cauces de agua naturales. En otras provincias es distinta la legislación, entonces tenés que estar muy de la mano de lo que corresponde hacer. En ese sentido, ISOWIN lo hace muy bien, con muy buenos asesores, digamos, que nos van indicando dónde poder desarrollar o hacer bien lo que queremos hacer. Efluentes, lagunas bien dimensionadas, obviamente con membrana para que no haya permeabilidad para las napas. Eh, Eso por un lado. Después tenemos eh, otros aspectos, digamos, que yo te nombraba antes del tema de la implantación, dónde poner el lugar. ¿Eh? A ver, el tema agua de bebida, Ana. El tema agua de bebida es un tema clave que te va a definir el lugar sí o no. ¿Por qué? Porque si no tenés que entrar, por ejemplo, en ósmosis inversa, como para poder sacarle las sales a un agua y que sea potable para los animales. Es posible, es costoso, tiene mucho mantenimiento y te genera un residuo que también tenés que ver cómo manejar ese residuo. Entonces, con las normas las tenemos que ir llevando lo más apropiadamente posible para la legislación, pero también para la producción, porque después esas naves y esos galpones quedan con nosotros produciendo 15 años. Entonces, si vos tenés un problema de calidad de agua, vas a tener un problema toda la vida, digamos. Entonces, el pensar cuando hay un interés de un asociado o de un productor agrícola que le interesa el proyecto, bueno, ¿dónde vamos a definir la ubicación? ¿En línea con qué? Con la reglamentación ambiental. El tema cadáveres, por ejemplo, lo mismo. ¿De qué manera y de qué forma habilitada podemos manejar los cadáveres? Con compost,
en una zona delimitada, bien hecho, los camellones, la platea, el manejo del camellón, o el rotor wheel, no sé cómo es el nombre técnico, pero es un aparato, digamos, que te permite también un compostaje dentro de una máquina que produce una trituración del cadáver, cosas que nos permitan, digamos, producir bien y estar en línea con la normativa. Eso también es eh, un poco, no un poco, es muy visto como cultura en ISOWIN. Digamos, no nos salgamos de la línea, ¿no? Tratemos de ser modelo en lo que hacemos y bueno, también ahí necesitas mucho de asesores que te puedan dar una mano, ¿no? Porque aparte las reglamentaciones son diferentes en cada provincia, nosotros tenemos el modelo como veterinarios de lo que tenemos que hacer, pero te tenés que alinear también a la normativa que haya vigente. ¿En qué otras provincias opera ISOWIN además de Córdoba? Provincia de Santa Fe por ahora, sí, ya tenemos asociados. Hay algunos interesados, vamos a llamarlos así, en provincia de Buenos Aires también, pero por ahora estamos en Santa Fe y Córdoba. Bien. Guille, estamos atravesando, espero que la salida de una crisis de precios muy, muy importante para la carne porcina en Argentina. ¿Qué estrategias implementan empresas como ISOWIN para atravesarlas, ¿no? Para mantenerse rentables dentro de lo posible en este contexto. Bueno, primero tratar de ser muy eficientes con la metodología de trabajo. O sea, si hay algo que yo personalmente estoy convencido, pero creo que toda la organización lleva el mismo modelo, es la excelencia en la ejecución de tus tareas, digamos, ¿no? Vos decís, bueno, nosotros trabajamos de tal manera, bueno, definámoslo en procedimientos, en algún tipo de manual, si lo querés llamar, pero a ver, subámonos todos al mismo camino, tratemos de todos tener una comunión en las tareas que vamos a desarrollar. Sabemos, Ana, que hay cosas que son innegociables, tanto en reproducción como en el win to finish, en el destete-venta, todo el área de crecimiento, que es mi especialidad como veterinario, pero sea win to finish, sea 3 sitios, el modelo que vos quieras de producción, hay cuestiones que son innegociables y que traen el resultado. Entonces, una buena recepción de lechones destetados, no hay ninguna duda que marca en algún porcentual el resultado final de la campaña, por decirlo así. Lo que hablábamos antes, excelencia en la nutrición y en la calidad de agua de bebida, no hay ninguna duda. Obviamente, y acá voy a tu pregunta, si tenemos un precio mejor de venta o peor, como hemos tenido el primer semestre, ¿qué estrategias uno puede aprovechar? Bueno, en nutrición, con el nutricionista, bueno, podemos hacer algo, podemos trabajar los niveles energéticos de la dieta pensando en función del valor que tiene mi kilo de carne que el frigorífico me va a pagar, punto para revisar. Metodologías de trabajo, punto para revisar. Definición del peso de faena. ¿Cómo me conviene vender? ¿Más pesado o más liviano de acuerdo al precio que me paga el mercado? ¿Me conviene dar más de comer con una conversión en la etapa la peor, con cerdos gordos? ¿O me conviene recortar un poco, ir a buscar menos kilos, pero contra la ecuación del alimento estar en una posición mejor? Yo te diría, Ana, y también como conclusión un poco eso es permanente. Eso el equipo técnico de una granja, los veterinarios que estamos a cargo de alguna función, digamos, esa gimnasia la tenemos que tener, quizá con un modelaje, quizá tener un modelo, un Excel armado, en donde vos digas, bueno, mira, con mi costo de producción del lechón destetado, pongo los costos en una planillita rápida y con el precio de venta, ¿cómo juega? Bueno, hay gente que sabe más que nosotros, digamos, de temas tecnológicos y nos puede ayudar. Eso creo que es fundamental. Y después, una gestión diaria muy intensa, Ana. Yo lo que creo es que si esa cadena de responsabilidades, ¿no? Con los supervisores, con los equipos, que ya hablamos algo de las capacitaciones y lo que ellos hacen en el día a día, nosotros no podemos estar lejos. Pero no porque nosotros sabemos todo, al contrario,
Nosotros tenemos que estar ahí como veterinarios para poder corregir el desvío. No que nosotros tenemos que ejecutar y hacer todo y somos los sabiondos. No. Si vos tenés un equipo capacitado, el equipo capacitado sabe lo que tiene que hacer. Ahora, hay veces que se producen desvíos. No sé, un mal funcionamiento del equipo que te controla las cortinas, un problema que hubo con el presupuesto de alimento. No, hay un montón de cosas de la diaria que ocurren. A mí me parece que un equipo profesional cercano a las granjas, en nuestro caso, cercano a los asociados, y con esto te quiero decir que es mucho más importante lo que digo, es vital. ¿Por qué? Porque ahí se genera un circuito donde de todos podemos ir aprendiendo y donde resolvemos rápido los desvíos que puede haber. Entonces, el resultado llega a partir, me parece a mí, de procedimiento, de gente capacitada, de un equipo técnico veterinario que esté cerca, que esté al día y que esté mirándolo, y que nos podamos comunicar con los inversores en nuestro modelo, Ana. Eso ya es muy particular, en otras granjas son los dueños, los accionistas en otras, pero acá Isowin también tiene que poner foco en sus asociados, eh, porque tenemos que tener un buen soporte para ellos que quizá no conocen demasiado de la producción. Entonces, con más razón hay que ser claro, definido los focos que buscamos y una plena comunicación constante con ellos, que son los que invirtieron, son los que armaron las granjas. Entonces, ahí es donde me parece que el valor de los equipos técnicos, de mi posición particular, es donde cobra sentido, ¿no? Guillermo Cáceres, muchísimas gracias, excelente, clarísimo todo. Bueno, Ana, muchas gracias por tu llamadito. Bueno, y a disposición, lo que sea necesario. Gracias.